tener un amigo, un compañero que estudió con mi esposa y vecino nuestro, vecino porque vive en Venezuela, es venezolano, un joven pastor, predicador, educador, se formó aquí en la Universidad Teológica del Caribe y un gran amigo del pastor, de Celestino, allá en Calabozo. Celestino es el supervisor de Venezuela ahora, para que tú veas cómo las cosas cambian. Ahora es el supervisor de Venezuela. Yo lo ha bendecido a Celestino, después de viejo. No le diga que yo dije eso. Y Celestino fue la persona que nos recibió en Calabozo, nos cuidó en su casa, nos alimentó muy bien, es una familia que la queremos mucho. Así que yo le dije a Alessi que le enviara saludos, para cuando Dios vuelva a abrir las puertas de Venezuela, iremos allí a cachetearle la comida. Así que Alessi, yo te voy a invitar que pases por aquí. Yo invito a la iglesia a que lo reciba con un aplauso. Directamente de Venezuela. Este es beneboricua, como dice alguien por ahí, ¿verdad, Alessi? Dios te bendiga, que Dios te use, esta es tu casa, Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Yo soy boricua de pura cepa, sin la mache plátanas. Así que amo a Puerto Rico, es mi segunda patria. Doy gracias a Dios por estar acá. Es diferente ver a Susé, antes la viera como compañera de clase, y a Silfredo como amigo. De verdad que me contenta de estar acá, de verle. Y a Silfredo lo veía más que todo como evangelista, predicador. Quizás la fase de pastor es bastante agradable. De verdad que es una congregación bien hermosa, bien linda. Y quisiera que nos vayamos a la palabra del Señor. Hay una palabra que se usó al inicio del servicio y es: Señor, trata con nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el Señor trate en esta noche con su vida? Venimos a este lugar para que Dios trate con nuestras vidas. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 1, 26 en adelante. Y el protocolo lo dejamos para el final. ¿Qué les parece? 1 Corintios, capítulo 1, 26 en adelante. Dice la palabra de Dios en la versión Las Américas. Si alguno tiene una versión diferente, escuche lo que hoy la palabra de Dios le dice a su vida. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Yo le invito a que usted adore al Señor en este momento. Usted agradezca la bondad de Dios en este día en su vida. Señor Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Tú eres quien conoce nuestras, Señor, inquietudes, nuestras necesidades. Tú sabes de que nosotros padecemos, Señor. En esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú quien obre, Señor, a favor nuestro. Obra, Dios, a favor de nuestras vidas, Señor, para que el propósito, Dios, se cumpla en cada uno de nosotros, Señor, y nosotros como iglesia podamos adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el honor por siempre. Amén. Yo le invito a que usted le dé un fuerte aplauso al Señor, porque eres Rey y vive por siempre. ¿Se pueden sentar, amados? En esta noche vamos a tratar bajo el tema Somos hechos de barro. Dígale a su hermano que está a su lado:
Dígale así a su hermana, a su hermano, joven o anciano o adulto: eres hecho de barro. Dígaselo. Eres hecho de barro. El barro es una mezcla de tierra con agua. Y la tierra, que la hay en todas partes donde usted va. Usted sale de la iglesia, quizás si hay algún solar o patio, usted puede encontrar tierra. Pero si usted sale, va a hallar siempre montones, montaña, tierra. Y la tierra por sí no tiene ningún valor alguno. Fíjense bien, no tiene valor, no vale nada. Si la tierra tuviera tanto valor, mire, usted no hubiera ni siquiera un pedacito de por allí en la calle de tierra, ni en su casa, ni siquiera dejara espacio para un jardín. ¿Por qué? Porque no vale nada. Pero cuando se mezcla en el agua, se crea entonces lo que se llama barro. Y aún así, tampoco vale nada. Fíjense bien, dos componentes, tierra y agua, forman barro y el barro tampoco vale nada. Así que, los que conocen o los que han podido trabajar con arcilla, los que han tenido esa oportunidad de trabajar el agua con la arcilla y hacer esa mezcla, que dependiendo la forma con que usted haga esa mezcla, va a tener cierta importancia. Porque si es una mezcla sencilla y simple, no va a servir para nada. Le da importancia a aquel cuya razón toma entonces la tierra, el barro, la arcilla o la tierra, y la mezcla con el agua, y le da importancia porque en su creatividad, en esa parte de creación, dice: wow, si yo uno esto con esto, puedo hacer un complemento y crear algo diferente, algo que va a tener entonces una flexibilidad, va a ser homogénea. ¿Sí es la palabra correcta? Así que ese alguien le va a dar la importancia a la tierra, al agua, y en la importancia y en su forma creadora va a ser algo que va a llamar la atención a aquellos que en un momento creyeron que no valía nada, no valía la pena, no le daban valor ni precio. Así que el creador toma el barro y comienza a hacer de una figura, de un instrumento. Aunque hace un instrumento, ese instrumento, si no tiene un objetivo o un propósito para el cual es hecho, tampoco vale nada. Todo va a depender de la importancia que el creador, aquel que está haciendo el instrumento o está haciendo alguna vasija en particular, le dé un objetivo, le dé un propósito por el cual está siendo construido. Así que una vez construida el instrumento o la vasija o el vaso o el plato o el cofre, lo que usted pueda estar imaginando con esa mente creadora que el Señor nos ha brindado y nos ha dado, una vez hecho, entonces el creador dice: te he creado o te he hecho con este fin. Y ya cuando hay un fin y un propósito, ese instrumento, esa vasija tiene importancia. Tiene importancia para su creador, pero va a tener aún mayor importancia cuando esa vasija se va a usar conforme a su propósito fue creada. Si fue una vasija para cargar agua, una vez que esté esa ponchera o esa jarra trasladando el agua de un lugar a otro, otros van a decir: ¡wow! ¡Qué tremendo! Ahora sí tiene importancia, y ahí le va a dar entonces el valor. Quizás el valor adquisitivo en dinero, quizás el valor de importancia por su validez, por la utilidad. Así que cuando hace la función para el cual fue hecho, he
ahí donde aún las personas que no tuvieron que ver con la elaboración van a decir cuán útil y cuán importante es esa vasija, es ese instrumento que el Creador tuvo el bien hacerla. ¿Usted está comprendiendo lo que quiero expresar en esta noche? Nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero, Dios es el alfarero. Por eso la palabra del Señor nos expresa en el libro de Génesis, ya hablándole al hombre claramente para que se acuerde: del polvo fuiste hecho y del polvo volverás, dándole saber al hombre, dándole saber a la humanidad que no te des la importancia más allá que el que debes tener, porque vas a ser siempre polvo. Y la importancia que vas a tener va a depender de acuerdo a lo que yo quiera para ti. Y es su nombre. Así que el barro ya tiene importancia, porque hay un instrumento, hay una vasija. Volvemos un poquito hacia atrás. La elaboración de una vasija, el alfarero, lo que han podido tener la oportunidad en una empresa, en el área de mecánica, hay tornos que elaboran ciertas herramientas o piezas de metales, de acero. En el caso para los alfareros, hay el torno o la rueda, que es la que elabora, la que trabaja el barro. Hay una característica que tiene el barro, y es que el barro es resistente. Tiene dos tipos de resistencia. Uno es resistente a ser moldeado. Si nosotros nos vamos al capítulo 10 de Jeremías, capítulo 18 de Jeremías, vemos cuando Dios manda a Jeremías diciéndole: ve a casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. Y dice la palabra de Dios que Jeremías fue en obediencia a casa del alfarero, y cuando él vio que el alfarero estaba aquí en la rueda haciendo una vasija, dice que se le quebró, la botó y volvió a hacer otra. Los que han podido tener la oportunidad, o los que han podido tener esa oportunidad de hacer, aquí hacen, en Venezuela se hace arepa, harina. ¿Han escuchado la arepa? Aquí se harán quizás otras cosas. Cuando el barro se está mezclando y cuando se crea esa masa que es flexible, de acuerdo a cómo la van tratando en el torno, en la rueda, va entonces, de acuerdo a la disponibilidad del barro, se va haciendo más suave y más manejable para que entonces esa figura pueda ser lo mejor. Pero hay momentos cuando el barro crea cierta resistencia y hay porosidades, hay sequedades, y entonces como que le trata de decir al alfarero: hey, ya, por ahí no me toques. Hay un texto en las Escrituras que dice: podrá decirle entonces el barro a su creador: basta. No recuerdo dónde se encuentra, pero diciéndole: hey, ¿quién eres tú para decirle al Señor: hey, detente, ya yo estoy listo? El que dice quién está listo para la obra o para el trabajo para el cual nosotros hemos sido llamados es el Señor. Así que en el momento cuando el alfarero trata entonces con el barro, hay resistencia de ese barro. Y el Señor en su misericordia sigue entonces con su mano tratando de suavizar, tratando de quitar todas las porosidades para que entonces esa resistencia sea doblegada y el proceso de la vasija sea terminada. Vámonos entonces a lo personal de nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos formados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. El Señor nos formó e hizo al hombre, a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Pero no
fue cuando entonces sopló aliento de vida y nos dio entonces la importancia como seres humanos delante de su presencia. Pero en ese proceso, la palabra de Dios nos enseña y nos expresa que el hombre muestra en momentos resistencia para ser formado. Hay algo que Dios quiere crear en el ser humano. Hay algo que Dios quiere crear en la iglesia. Y es que el pueblo del Señor tenga el carácter de Cristo. Aleluya. Y en ese proceso de formar el carácter de Cristo, hay momentos cuando nosotros como barro hacemos resistencia al alfarero y le decimos al alfarero: no, por ahí no me toque. Y el Señor te dice: sí, es necesario sacar todas las porosidades. Y hay porosidades que se llaman orgullo, y esos orgullos es necesario sacar. Y le dice al Señor: hey, barrito, es necesario sacar todo ese orgullo, porque son porosidades y van a crear imperfecciones en tu vida. Y yo no quiero que tú seas imperfecto, sino que seas una vasija perfecta, útil al Señor, aleluya, útil para lo que yo he dispuesto que haga, y a su nombre. Así que Dios trata con nuestras vidas de una forma tan especial. Pero hay momentos cuando hay la resistencia es tal en nuestras vidas y le decimos al Señor: ya basta. Y el Señor entonces dice: lamentablemente tengo que agarrarte y quebrarte. Alaba al Señor. Si adoras, alábale también. Somos el barro y el Señor es el alfarero. Pablo, quien escribe el libro de Corintios, antes, en lo particular, yo decía: todo el mundo habla de Pablo, de Pablo, de Pablo, en vez de hablar de otros escritores. Y Dios me hizo entrar entonces en el conocimiento de Pablo y conocer a Pablo. Pablo habla de la escritura de una forma porque él la vivía. ¿Sabe quién fue Pablo? Según los comentaristas, dicen que Pablo, y según también lo que expresa Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, por allí si usted lo puede buscar, que él no era de una imagen de agrado. Era una persona que tenía joroba, era una persona corta de vista, tenía ceguera en la parte física. Era una persona mal hablada, malhumorada. Eso quiere decir que no era una persona que se expresaba con muy buenas palabras y hermosa. Quizás caía pesado cuando hablaba. Era una persona baja de estatura, y para algunos comentaristas le colocan: y era feo. Su parecer o su representación no era la más agradable, quizás para uno como un predicador o como un instrumento de Dios para llevar su palabra. Por eso Pablo decía que Jehová se perfeccionaba en su debilidad. Y yo quiero hacer una observación, y Dios trató con mi vida y me decía: Alexis, cuando yo hablo de mi debilidad hablo de la debilidad, del ser humano, no estoy hablando de pecado, sino la debilidad de imperfección, de imperfección física, de impedimento físico, que quizás nosotros creemos que por tener alguna discapacidad no podemos cumplir con el propósito de Dios. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos expresa claramente que Jehová se perfecciona en nuestras debilidades. Y Dios entonces, cuando está tratando el barro, está tratando que el barro sea manejable, sea sensible, aleluya, sea un instrumento débil y sensible para que el poder de Dios se perfeccione aún más en nuestras vidas. Descubrí de que mientras más débil o mientras más imperfecciones hay en nuestras vidas son más sensibles. Hay momentos cuando Dios permite algunas debilidades en nosotros para hacernos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios.
Hay momentos cuando Dios crea permite una enfermedad por X y razón, pero la permite para que nuestras vidas sean sensibles al Señor. A veces somos tan duros y Dios entonces tiene que hacer grandes cosas, tiene que permitir cosas en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan entender y comprender cuál es el propósito de Dios para el cual fuimos creados. Y a su nombre. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios tiene grandes cosas para mí. Por lo tanto, yo no puedo esperar de que Dios vaya a permitir alguna discapacidad en mi vida para yo entender cuál es el propósito en la buena voluntad de Dios para mí. Y a su nombre. Si yo he entendido para qué he sido llamado, si yo he entendido cuál es el propósito de Dios en mi vida, aleluya, entonces yo debo caminar en ese propósito, creerle al Señor, creerle que Dios va a ser mi proveedor, creerle al Señor que Él va a ser mi todo, creerle al Señor que Él va a ser mi compañía. Él es el que va a proveer cada una de las cosas que hacen falta en el hogar, aleluya, en el trabajo, en la universidad. Mire, amado, yo me vine a Puerto Rico y yo le dije al Señor, Señor, me voy las vacaciones en Puerto Rico. Y planifiqué mi viaje de 2 meses con anterioridad, planificando sin tener visa para llegar a los Estados Unidos, pese a que he venido muchas veces y he vivido en Puerto Rico. Pero yo sentí en mi corazón que debía planificar y comencé a planificar mi viaje a Puerto Rico. Y fui a solicitar la visa. Y no me preguntaron nada, me dice, su visa ha sido aprobada. Y cuando llegó el pasaporte, por 10 años, y yo, gloria a Dios. Y al siguiente día apareció el dinero para el pasaje, compré el pasaje. Todo eso 2 meses con anticipación. Estando en la universidad, déjeme contarle esto bien pequeñito. Estoy en la universidad en el último año de ingeniería civil en Venezuela. Dios me ha permitido prepararme en el área secular y solamente estoy viendo una sola materia. Y en esa materia no le dediqué tiempo en el semestre y me dediqué más al ministerio en la área de enseñanza del Colegio Teológico Querigma de la Iglesia de Dios en Venezuela, y me dediqué a enseñar. Iba a la universidad por ir. Pero 3 semanas antes de mi viaje a Puerto Rico, la profesora da las notas y resulta que el estudiante con menor promedio de esa materia era yo. Y yo me sentía avergonzado. La profesora decía, la menor nota no dijo el fulano, pero uno sabe qué nota tiene en cada una de las materias, ¿no? Así que yo le dije al Señor y me fui de rodillas, Señor, tú sabes que yo me fui, que no tengo este promedio por ser vago, sino porque me dediqué al trabajo, me dediqué a la creación de cada una de las materias que tenía que dar. Te pido, Señor, que te glorifique y me deje entendimiento y comprensión. Faltaba el 40% y saqué el 40%. Así que el día siguiente de yo estar acá, yo me vine sin saber si había pasado la materia. Pero yo le dije al Señor, yo me voy, y si me quedo la materia, bueno, me quedo, pero yo me voy a ir. Y cuando estaba aquí en Puerto Rico, al siguiente día, había pasado la materia. Yo le creí al Señor, y yo estaba en las manos del Señor. Así que cada persona que conoce para el cual fue llamado, sabe que Dios va a respaldar su vida, que Dios va a responder a las necesidades. Barro somos en las manos de Dios. ¿Quién más que Dios conoce nuestras necesidades? Si Él es el que forma nuestras vidas, Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Si Él es el que forma nuestras vidas, Él sabe de que nosotros padecemos, iglesia. Dios quiere bendecir aún más nuestras vidas. Dios quiere bendecir aún más nuestra iglesia. Pero es tiempo de que nosotros podamos entender y comprender que para lo que nosotros fuimos llamados, Dios va a responder.
a ese llamado. Dios va a responder a ese propósito. Por lo tanto, no debemos dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo que nosotros debemos dejar es que Dios haga lo que Él quiere en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas. Mire, para los ancianos de la iglesia, yo estuve en una iglesia el domingo en la mañana y yo sentí en mi corazón hacer el llamado a los ancianos solamente. Y no pasaron los ancianos, pasaron un poquito de ancianos y fueron los jóvenes. Y después yo pregunté, ¿por qué no pasaron los ancianos? Y me decían, lo que pasa que para ellos, anciano es ser viejo y es una ofensa y no pasaron. Si para los ancianos acá es ser viejo, mire, si les mandan a pasar, pase, porque Dios tiene bendiciones para su vida. Para los ancianos quiero compartir algo sin salir del tema y para ir culminando del tema de esta noche. Hay algo que me llama la atención y me agrada mucho de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios fue fundada por un anciano de 74 años de edad llamado Richard Spurgeon. Fíjense bien, un anciano que Dios llamó a los 72 años en su inquietud por las diferencias que habían con respecto del área de conocimiento de Biblia, de doctrina. En esa búsqueda de santidad, de la llenura del Espíritu Santo, a los 72 años, se va en oración a decirle al Señor que lo dirigiera. Y a los 74 años entiende y funda la iglesia de Dios juntamente con 8 personas que estaban de acuerdo con la visión. Para los ancianos, yo considero y creo que el llamado del Señor es hasta la muerte. En este trabajo no hay recesos, en este trabajo no hay retiro. Aunque nosotros queremos retirarnos, no hay retiro, es hasta la muerte. Y ustedes ancianos de 60 años en adelante, no tengan en poco lo que son, porque aún le queda bastante tiempo para hacer en el ministerio y en la obra del Señor. Aún en las misiones, el Señor les llama a hacer el trabajo. Y si tienes alguna discapacidad física, si tienes alguna debilidad, recuerda entonces que Jehová se perfecciona en tu debilidad para que entonces hagas cumplir la obra del Señor en tu vida, para lo cual fuiste llamado y hecho. Porque eres un barro, aleluya, pero como barro fuiste creado, fuiste hecho instrumento, vasija de honra. Y en esa vasija de honra fue depositado y guardado el tesoro más grande de la humanidad, que es la palabra del Señor, que no se le delegó a los ángeles, sino que se le delegó a esa vasija de barro para que la llevara, para que fuera portador de su gloria, portador de su palabra. Por lo tanto, usted debe sentirse contento, orgulloso de que el Señor le ha llamado, aleluya, a cumplir con un propósito grande, y es llevar la palabra del Señor y a su nombre. Así que no deben tener en poco si son ancianos. Los jóvenes no deben tener en poco su juventud. Por eso Pablo da un consejo diciendo: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en fe, en pureza, en palabra. Pero continúa, a lo cual ha sido llamado. Quiero culminar con estas palabras diciéndole: somos vasijas débiles, y en la debilidad el poder de Dios es mayor. No en la dureza de corazón, no en la resistencia, aleluya, que nosotros podamos dejar hacer de que Dios haga en nuestras vidas, sino en la sensibilidad. Dios sensibiliza nuestras vidas para que el poder de Dios sea mayor en nosotros, aleluya. Los que tienen alguna discapacidad de enfermedad,
y creen que eso ha sido un obstáculo para que usted pueda cumplir el propósito de Dios, dígale al Señor. No le diga al Señor, Señor, sáname. Dígale al Señor que tu voluntad se perfeccione en mi vida. Porque si es un obstáculo, y Dios dice que es un obstáculo, Dios le va a sanar y le va a quitar toda discapacidad. Si la discapacidad es de visual, Dios le va a dar entonces visión para que usted vea, y va a quitar toda ceguera física y espiritual. Si su condición es porque es cojo, el Señor entonces va a estirar los pies para que usted pueda caminar confiadamente, porque Él cree que es un obstáculo para cumplir el propósito. Si su condición es diferente a las que yo le hablé, Dios va a hacer la obra si es un obstáculo. Pero si no es un obstáculo, Dios se va a perfeccionar, aleluya, en esa discapacidad, y usted va a contemplar la gloria del Señor. Y aunque usted no entienda ni comprenda, aunque sea tartamudo, Dios va en momentos cuando predique la palabra de Dios a hablar con claridad, y usted va a decir, wow. Porque el poder de Dios se perfecciona, aleluya, en nuestras debilidades. Moisés era tartamudo, era impaciente, pero aún la palabra del Señor dice que no se halló hombre como Moisés. La palabra del Señor nos habla de un Jonás que odiaba al pueblo que Dios quería bendecir. Y aún así era un profeta que llevaba la palabra del Señor. David era un hombre que le quitó la mujer a otro. Pero también era un guerrero que mataba. Pero aún así el Señor dice en su palabra que era conforme al corazón. Así que hombres y mujeres en las Escrituras tenían ciertas discapacidades, pero esas discapacidades no impedían que el poder de Dios se moviera en cada uno de ellos. Esas discapacidades no impedían, aleluya, que Dios se glorificara. Porque la palabra del Señor dice que para los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Las discapacidades no nos impiden a nosotros contemplar la gloria del Señor, aleluya, sino el creerle al Señor y que nuestros corazones sean sensibles, aleluya, a la presencia del Señor, que nuestras vidas sean sensibles, aleluya, al poder, aleluya, que quiere manifestarse en nuestras vidas de Dios. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Dios ha hecho sentir en mi vida durante estos últimos meses, y me ha mostrado que la iglesia, aleluya, adormece. Y para estos tiempos la iglesia tiene que despertar y saber para lo cual fue llamado, aleluya. Y nuestro llamamiento es para llevar la palabra del Señor y decirle al Satanás y a todo demonio, retrocede en el nombre de Jesús, y comenzar a reclamar los lugares, aleluya, que en su misericordia el Señor nos ha llamado a rescatar y decir, esto nos pertenece a nosotros. Yo quiero pedir la oración por Venezuela cuando usted pueda en algún momento recordar. Venezuela está viviendo un momento bien crítico en política, pero no tanto la política, sino que la apostasía se ha apoderado de una forma tan tremenda, donde la población está siendo engañada. Hay iglesias que están creciendo unas barbaridades, pero cuando usted se introduce en esas iglesias se dan cuenta que la palabra de Dios carece. Se presentan otro tipo de enseñanza que entonces buscan la comodidad de las personas. Y déjeme decirles que el Señor no nos manda a nosotros a acomodarnos en una banca. El Señor no nos manda a nosotros a acomodarnos en nuestras casas. El Señor nos manda a nosotros a llevar la palabra, no importa cuál sea la situación que nosotros podamos estar atravesando, aleluya. Porque Dios se va a encargar de nuestras situaciones si tan solamente nosotros nos atendemos del llamado para lo cual hemos sido llamados. Y yo he entendido
que cuando nosotros, aleluya, nos ocupamos de la palabra, nos ocupamos de lo que Dios nos ha mandado, el Señor se va a ocupar de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de todas las cosas, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Quiero que usted se ponga en pie, amado. Considerar, hermanos, nuestro llamamiento. En Corintios no había sabios, no había muchos sabios, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios ha escogido lo que no sirve para avergonzar a los sabios. Dios dio importancia al barro para avergonzar al sabio. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. El que se considera barro y desea pasar al frente, puede hacerlo, amado. El que es de hierro no pasa al frente porque es difícil que Dios se glorifique en usted. Y el que es de madera tampoco. Pero si usted es de barro, yo le invito a que usted pase. Dios busca corazones sensibles donde Él pueda depositar su gloria.